Muy buenos días muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy a una nueva edición del Comex Talks de Analdex. El día de hoy nos encontramos con nuestro aliado Logispedia Channel y su CEO Ricardo Moreno, a quien le agradecemos su participación. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante para, para los empresarios del país. Desde hace más de 8 años, el gobierno nacional ha venido implementando lo que se conoce como la encuesta nacional logística. Esta encuesta nacional logística un poco lo que nos está dando el panorama de cómo están las empresas en el país en logística, en qué podrían mejorar y en qué van bien. Y allí un poco ha salido la última edición que corresponde a 22, ya nos hablamos de y lo que queremos mostrarles el día de hoy de una manera muy didáctica es algunos de las principales incidencias que hemos visto aquí. Cuáles han sido los resultados, cuál es el costo logístico, cómo se están comportando las empresas en algunos asuntos importantes en temas de innovación, en temas de logística, en temas de cómo está el comercio exterior. Y para eso, qué mejor que contar con, en primer lugar, con la expertise de Ricardo Moreno, quien nos va a dar un panorama de lo que hemos visto en la encuesta nacional logística. Para no hacer más largo el tema, Ricardo, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por estar en una nueva edición de los Comex Talks y adelante. Muchas gracias, Giovanni, primero por la invitación, segundo, pues por abrirle el espacio en medio de tanta ocupación, también a Mónica y a Karen, que siempre están tras bambalinas haciendo que esto funcione, que, pues, digamos, con una bienvenida importante, interesante, y gracias sobre todo a estas más de 50 personas que ya estamos en sala. Sabemos que un lunes hasta ahora es un horario bastante complejo, pero no teníamos más fechas para hacer esto después y se nos alargaba ya esto mucho. Es un tema supremamente importante. Yo diría que es un tema de esos obligados, un must. Estos ejercicios de encuesta nacional logística son muy importantes. La información que nos entregan es vital, es información fundamental para la toma de decisiones, para los escenarios de planeación. Pues como me gusta a mí decir, seguimos en un mundo VUCA, un mundo que plantea unos escenarios de incertidumbre muy complejos y todas estas informaciones son supremamente relevantes. Como comentaba Giovanni, es la quinta versión de este estudio que empezó por allá en el año 2008 cuando lo iniciara probablemente una de las personas más importantes de la logística que ha nacido en este país, que es la doctora María Rey. Eh, pues lo que hemos visto, afortunadamente, es un gran avance desde el punto de vista de información, desde el punto de vista de enfoque en la encuesta, también desde el punto de vista metodológico, digamos, una preocupación por hacerlo metodológicamente un ejercicio mucho más juicioso. Pues obviamente es muy poco tiempo lo que tenemos acá, un poco más de una hora tal vez, o una hora, algo como eso, si ustedes tienen preguntas. Eh, es un documento extenso, es un documento importante y lo que hicimos básicamente fue sacar pues, como los datos que consideramos más relevantes en función de esos agregados. Entonces, como decía Giovanni, sin más preámbulo, vamos a arrancar. Eh, Ustedes pueden hacer sus preguntas. Giovanni me va a estar ayudando inicialmente a Sí, moderar, digamos, todas esas preguntas importantes y relevantes que veamos. Yo terminaré de hacer mi presentación y después vendrá Giovanni a hacer digamos, unos doble clics muy importantes en cosas que obviamente para Analdex como gremio importan mucho, que es el tema, pues obviamente del comercio exterior, de cómo se ve el comercio exterior afectado por temas de la logística, y yo haré lo propio cuando él esté presentando, le intentaré moderarle a él las preguntas, así que vamos a arrancar entonces. Yo por acá tenemos por aquí una presentación. En esa presentación, pues básicamente lo que vamos o lo que queremos mostrar son datos, digamos, relevantes, datos importantes. Como les dije, es una presentación, o es un tema extenso en el sentido de que hay mucha información. Eh, digamos, siempre estamos diciendo, hombre, las personas deberíamos tener esto como una lectura obligada, y es lo que yo les sugiero y lo que les recomiendo a todos.
Como les dije, es poco tiempo para hablar de esto, vamos a hablar de los agregados, pero la idea más que hacer una disertación completa sobre los resultados de la encuesta sí es que generemos ese nivel de sensibilidad para que entendamos en profundo qué es lo que está pasando. Entonces, un poco las temáticas a tratar en esta presentación será el contexto del ejercicio, el tema de los resultados globales, como lo decíamos, una meta del COMPES de planeación, del Plan Nacional de Logística, que es el COMPES número 3982 del año 2020, algunos índices de desempeño y de calidad logística, conocimiento y uso de tecnologías y un par de conclusiones importantes pues, que tendremos acá antes de darle obviamente previo a darle la palabra a Giovanni para que lo haga. Entonces, primero es un tema de contexto, entender que esto es un ejercicio, como les decía, muy interesante, muy completo desde nuestra visión, con mucho rigor metodológico. Este año particularmente se ha vinculado una gran empresa al ejercicio que es Ipsos. Eh, Eso pues obviamente sigue, hay una norma técnica colombiana, ellos están siguiendo una norma técnica colombiana, una NTC de Icontec para hacer, digamos, todo el tema de minería de datos, de análisis de datos y obviamente digamos, todo el rigor desde el punto de vista de metodología estadística para lograr eso. Entonces, digamos, de alguna manera eso garantiza que es un ejercicio muy bien hecho, que es un ejercicio serio, es un ejercicio riguroso, juicioso. Eh, es un ejercicio que tiene, son 97 preguntas, el universo de preguntas son 97 preguntas, de esas 97 preguntas, pues se hicieron cerca de unas 4.020 y algo de encuestas. Y esa data, pues obviamente es muy importante porque aquí está el gran universo de empresas en Colombia. Comentar que lo que van a ver en el documento, que como les decimos, es muy importante que lo rescaten y que lo lean, que lo analicen, como un poco Giovanni y yo lo hemos venido haciendo estas últimas versiones, para entender básicamente qué cosas hay ahí. Hay cosas muy importantes, digamos, desde el punto de vista de base, que hay que entender bien qué es lo que pasa, hacer el ejercicio que usualmente Giovanni y yo hacemos, que es un ejercicio comparativo con años anteriores para ver no solo comportamiento de este momento, sino evolución, y contar precisamente qué es lo que está pasando acá. En este ejercicio particular de la encuesta nacional logística del año 2022 pues se entrega precisamente hace unos 10 días, se entrega en noviembre del año 23. Hay que entender que son los resultados del año 2022. Las encuestas se hacen entre mayo del año 2022 y noviembre del año 22, es decir, del año inmediatamente anterior. Pero es muy importante, esto es supremamente importante entenderlo, se hace esa encuesta entre mayo y noviembre del año 2022 para entender lo que era la realidad del año 2021. Eso es supremamente importante entenderlo, porque uno podría pensar que una encuesta como estas que se presenta en noviembre de 2023, pues tiene una realidad que es muy actual, pero realmente hay que entender que esto todavía tiene algunos rezagos de pandemia. Si nosotros pensamos que se hacen entre mayo y noviembre del año pasado para preguntarle a la gente lo que ocurría en el año 2021, pues esto tenía todo un tema todavía de pandemia. Podría ser una forma, no necesariamente de justificar los resultados, pero sí de explicar qué pasa desde el punto de vista de vista de resultados. Entonces, lo primero es, si bien la encuesta entrega una cantidad enorme de información, muchísima información a un nivel de desagregación supremamente interesante, pues digamos que el gran protagonista de todo esto a nivel agregado siempre será el costo logístico. Hay que entender un poco el costo logístico, realmente es qué. El costo logístico es ese porcentaje que siempre estamos analizando, es aquel porcentaje de costo medido en función de las ventas. Es decir, si para este año es 17.9, cuando hacemos este año es la encuesta, repito, del año 2022 con datos para el año 2021, pero presentada en noviembre de este año. Si pensamos en eso, entonces para aquel año 2021 el costo fue de 17.9 y ese costo logístico nacional, que hay que entender que es agregado de la nación, y cuando decimos agregado de la nación es por dos vías, por 6 sectores y por tipologías de empresa, de acuerdo con lo que se ha definido estructural y legalmente en Colombia de lo que son los tamaños y los tipos de empresa. ¿Cierto? Sabemos que hay empresa grande, mediana, pequeñas y obviamente las micro. Eh, Todo eso está metido ahí en ese costo agregado. 17.9%, que básicamente lo que quiere decir es que para el año 2021 toda esa anualidad a una empresa en Colombia, por cada 100 pesos que vendía, el costo logístico era cerca de 17.9% o casi 18%. Ese costo ya es un costo supremamente importante entenderlo,
Cuando les digo esto, piensen en los niveles de margen EBITDA o la utilidad del ejercicio de muchas empresas y compárenlo con este costo. Es decir, uno dice, es un costo demasiado elevado y uno dice, bueno, ¿y los referentes a nivel región cómo están? Estaba comentando con Giovanni, estábamos revisando la encuesta nacional logística del Perú, que salió también hace muy poco, también casi por la misma época de esta. Y si bien la cosa no es igual, pues tampoco es que sea muy distinta, ¿no? Tampoco es que haya una enorme diferencia. Eso es lo que uno entiende es que es un tema, es una situación coyuntural. Sin embargo, es alarmante, ¿no? Por lo menos prende una alarma. Es importante entender esto. Ustedes ven que por ahí se habla de un COMPES, que es el COMPES 3982, y es importante que vamos a hacer COMPES para entender situaciones y para entender cosas puntuales. Aquí entonces lo que hicimos fue entender esta desagregación y en esa desagregación, esta es una de las formas de verlo desagregado y tenemos ese promedio nacional que, como les decíamos, es de 17.9%, un valor muy elevado. Digamos, piensen en el impacto de ese costo en función de competitividad de la empresa colombiana y pues lo que hay aquí es una forma de entenderlo desagregado por tamaño de empresa, ¿no? Pues la grande 12.1%, la mediana 13%, y la gran preocupación siempre de nosotros es pequeña empresa y microempresa, ¿no? 24.3 para pequeña empresa, 21.9 para microempresa. Y el mensaje es claro en función de lo siguiente, y es cómo está compuesto el parque industrial colombiano. Entonces, si uno ve datos de DANE, datos de Hacienda, uno ve, hay datos que yo he visto de hasta 99.6% del parque industrial en Colombia está compuesto por pymes. No sé si la cifra sea tan alta. Va Yo por diría ahí. que 92, 93 es una cifra que uno diría que es un poco más creíble. Pero si esa es la realidad, es decir, si definitivamente el número ciertos es más del 90%, pues lo que uno tiene que entender es que más del 90% de las empresas en Colombia, y cuando digo empresas es más del 90% de alguien que tiene algún tipo de nivel de formalización empresarial, pues tiene que verse afectado por estos costos. Cuando uno ve una cosa como 24.3%, es decir, casi un cuarto del costo, lo que uno tiene que entender es que una empresa como estas, que deben ser muchas en el universo industrial de Colombia, en el parque, digamos, del punto de vista industrial y empresarial de Colombia, pues es casi que una cuarta parte de las ventas teniendo que irse a costos de logística. A mí me gusta el concepto de utilidad atribuible a la logística. Siempre fue un tema que defendí, que lo sigo defendiendo hoy, y es las empresas tienen que medirse en función de cómo la logística se convierte en un apalancador de rentabilidad y no al contrario. Pero con estas cifras ya es bastante complejo, pues uno pensar en un ejercicio como estos. Vamos al COMPES, que es lo importante, ¿no? El COMPES, que es nuestro Consejo Nacional de Política Económica y Social, que es, digamos, donde están digamos, todo lo importante en términos de desarrollo para el país, en términos de, como su nombre lo dice, de política económica y social para el país. Pues en el año 2020, en enero, a mediados de enero, se lanza ese COMPES 3982, que es nuestra PNL, nuestra Política Nacional Logística, y aquí se hace digamos, una apuesta importante de futuro para llegar a unos niveles importantes. Recuerden que esto se hace en función de OCDE. Colombia es un país signatario de OCDE, es un país que empieza a hacer su solicitud para ser recibido por allá en el año 2013 en el gobierno Santos, y termina siendo recibido efectivamente en el año 2020 como la nación número 37 digamos, club importante de naciones, este club de buenas prácticas a nivel de estados en el mundo. Eh, y pues prácticamente somos la nación más nueva, solo nos gana Costa Rica, que es la última nación que entró, la nación número 38. Y la idea es uno seguir esas buenas prácticas. Uno se mete a un club de buenas prácticas precisamente para seguir esas buenas prácticas. Es decir, es el benchmark desde el punto de vista de país, de comportamiento y desempeño como país. Aquí hay una meta muy interesante y esa meta dice que en cerca de una década tendríamos que estar a niveles de países OCDE, es decir, llegar a una cifra cercana al 9%, es decir, una cifra de un dígito en costo logístico, eso en función de entender que ese costo logístico de un dígito lo que acompaña es de alguna manera una estrategia nacional de competitividad para las organizaciones. Curiosamente hay que decir una cosa y es un poco la tristeza, esa nostalgia que nos da de entender cosas que por ejemplo, en el año 2020, la metodología que se aplicó para esa encuesta del 2020 nos dijo una noticia que fue una noticia muy buena, una noticia muy halagüeña, y es que
Si ustedes se dan cuenta aquí a nivel de meta para ese tiempo, la meta era 13.3% para ese año. Sin embargo, la realidad de la encuesta, la metodología de esa encuesta, el resultado de esa encuesta dio que era 12.6 para aquel año. Es decir, estábamos en un resultado muy interesante desde el punto de meta, cumpliendo incluso por debajo de ese tope que nos habían puesto. Realidad distinta a la que vemos hoy, la meta para este año. Inicialmente esto plantea unos primeros 4 o 5 años, reduciendo medio punto porcentual por año. Después, uno sabe, los economistas saben muchísimo de esto, es la famosa ley de los rendimientos marginales decrecientes, y es que cada vez nos cuesta más esfuerzo llegar a resultados pues más pequeños. Entonces obviamente la meta se va transformando y hacia digamos al final ya no es medio punto anual, sino más o menos punto tres anual, para seguir eso. Hoy la meta está súper volada, si pensamos en esto, en lo que dice el COMPES. Esa meta importante de la política de largo plazo hoy es 17.9, 5 puntos porcentuales por encima de esa meta, y eso ya nos pone en una situación compleja, es decir, ya nos pone en una situación difícil en términos de alcanzar esta meta. Recuerden que si bien la encuesta nacional logística es eso, es una encuesta nacional, es un ejercicio estadístico, pero realmente si uno pensara en cuál es el objetivo superior de la logística nacional, pues la logística nacional tiene un súper objetivo, y es este, precisamente, el COMPES. Esta es la verdadera política nacional logística. Así que aquí un poco hemos quedado en deuda, una situación compleja, como les digo, preocupante en función de qué vamos a hacer para revertir ese efecto de lo complejo. Una cosa interesante y que hay que contar es que se junta el lanzamiento del COMPES de la política del 3982 de la política nacional logística con un tema que estalla en las manos de todo el mundo, que es la pandemia. Y uno entiende los traslapes en función del tiempo. Mm, Habría que ver qué pasa en un nuevo ejercicio de política nacional logística. Aquí la invitación es a que las empresas todas, midan el costo logístico. Es un tema supremamente importante. Los niveles de aplicación, los niveles de medición de costo logístico en Colombia todavía son muy bajos. Y cuando uno dice todavía muy bajos, es que entre el 70 y el 75% todavía sigue siendo muy bajo. Porque cuando uno ve los resultados de la encuesta, ese 25% de empresas que faltan, muchos de ese 25% son precisamente empresas pymes, a las que esto las afecta en mayor medida. Entonces uno dice, el gap está ahí, y ese gap hay que cerrar. Deberíamos todos, como un ejercicio sano, así como medimos indicadores financieros o razones financieras, deberíamos tener una cultura de medición de esto. Una forma entonces de entender es ese costo logístico a partir del año 2020, digamos en el ejercicio del año 2020, tiene una reestructuración desde el punto de vista de enfoque de componentes de costos. Hace algún tiempo, temas como el almacenamiento y los inventarios estaban juntos, se medía junto eso como un solo indicador, cosa que incluso nosotros decíamos, y nosotros, digamos, de alguna manera, pues elevamos la consulta y decíamos, ¿por qué se está midiendo esto junto? En buena hora, seguramente por las solicitudes de mucha más gente, pues se dijo, venga, sí, tiene razón, son dos cosas que deberían medirse aparte, el almacenamiento y los inventarios. Si bien uno podría decir que una es consecuencia de la otra, pues logísticamente y financieramente son dos cosas distintas. Desde el punto de vista de gestión de flujos es una cosa totalmente distinto, y financiero ni se diga, ¿no? Cuando uno está gestionando stocks, uno está básicamente administrando un activo fijo, y cuando uno habla de almacenamiento, si el almacén es propio, uno está gestionando un activo, perdón, un activo fijo, si es el almacenamiento, el inventario es un activo corriente, pero si el almacén es subcontratado, pues eso es un tema de gasto operacional, es decir, el enfoque financiero de administración de las dos cosas es totalmente distinto. En buena hora que eso se separó, hoy se siguen separando transporte, almacenamiento, inventarios, costos administrativos y otros costos, y lo que hay que entender es que de alguna manera volvimos a un tiempo en el que el transporte se volvió el elemento más importante. Yo recuerdo las cifras, obviamente no son las cifras del año 2008, pero recuerdo las cifras del año 2008 cuando en su momento las presentó la Cámara Colombiana de Infraestructura, estoy hablando ya hace 15 años, y uno veía el costo del transporte en Colombia, uno veía un 52.2% de ese componente, una locura, ¿no? Es decir, y el almacenamiento más los alimentarios eran 20%, y uno decía, ¿cómo es posible que en Colombia cueste 2 veces y media más el transporte que almacenar y que gestionar inventarios? Hoy la realidad no es, digamos, tan compleja, pero el transporte sigue siendo un tema muy importante. 35.9%
de los 5 componentes de costos hoy es el transporte. Digamos que hay un balanceo sobre el 50% del costo entre almacenamientos e inventarios, sigue siendo de alguna manera pues importante. Lo que sí es claro es que entre transporte, almacenamiento e inventarios, como lo dice la definición más pura de la logística, que es la del Council, básicamente las funciones importantes en logística son esas: transportar, almacenar y gestionar inventarios. Y ahí está el pareto, pues obviamente, de los costos. ¿Qué es importante entender? Importante entender también que lo podemos ver desde el punto de vista de componentes de costos, pero ahorita podemos entender también desde el punto de vista de tamaño de empresas, lo que decíamos, cuánto pesa eso en el tamaño de las empresas. Recuerden que este es el ejercicio agregado. Este es el costo logístico que tomamos de 17.9% y lo partimos en esos componentes. Sigue siendo un costo importante. Si uno hace el ejercicio de traer esto al día, a los días de hoy, uno podría empezar a pensar las variables que afectan ese costo del transporte hoy, año 2023 acabándose, son mejores o son peores desde el punto de vista de lo que pueden afectar. Y a mí, la verdad, a mí me preocupa porque yo siento que se ha deteriorado, incluso muchas variables de esas se han deteriorado. Por poner un ejemplo, ¿no? Bloqueos. Solo por poner un ejemplo, el tema de bloqueos. El tema de bloqueos hoy es bastante más complejo que lo que se vivía en ese tiempo. Entonces, si ya aquí era componente alto, hoy seguramente tendríamos en la realidad del día de hoy, de noviembre, finales de noviembre de 2023, pues esta afectación yo diría que tiene que ser todavía más alta el día de hoy. Muy bien, pensemos entonces en eso que se llama índices de desempeño y calidad logística, ¿no? Uno puede empezar a, de alguna manera, esto es ir desagregando un poquitico y entender esto. Mm, em, nosotros tenemos una claridad y es que, porque lo encontramos en todas partes, el indicador de calidad logística eh, más importante y desempeño logístico más importante y más usado en el mundo, definitivamente creo que entre los expertos en logística no hay ninguna discusión sobre eso, es el famoso TIF, ¿no? El On Time in Full. Y eso es interesante, pero a mí me gusta más la medición que se hace acá. Creo que es una medición, aunque es mucho más ácida, me parece que es mucho más adecuada para medir desempeño y calidad logística. Y es el famoso índice de pedido perfecto que vamos a ver acá, que ahí sí podría decir yo que tal vez es mi mayor preocupación frente a los resultados que yo encontré en esta encuesta nacional logística. Lo que decíamos ahora, tomamos el transporte, le vamos a hacer un pequeño doble clic al transporte en función de que hemos entendido que es lo más complejo, es decir, es el escenario en donde vemos mayor concentración de costos dentro de todo el componente del costo logístico, es el componente que más pesa. Y aquí es muy importante entender y lo que decimos. Distintos tipos o distintos tamaños de empresa en Colombia tienen una afectación obviamente distinta de cada uno de esos componentes logísticos, del transporte, el almacenamiento, los inventarios, los administrativos y otros costos. Pero pues hay que entender que afecta más a una que a otra. En todo caso, en ningún caso, ese costo, el costo del transporte es inferior al 32% para ninguno de los tamaños de empresa que hay en Colombia. Incluso en el caso de la gran empresa, pues ese componente de transporte es cercano al 33%, es decir, es una tercera parte de todos los costos logísticos para una empresa grande. Cuando hablamos de empresa grande, imagínense lo que implica para una empresa grande entender que cerca de la tercera parte o la tercera parte de sus costos, el componente de transporte es el que más va a pesar. Está, digamos que relativamente bien distribuido en el sentido de que no encontramos grandes diferencias, digamos, diferencias de 3, 4 puntos porcentuales entre la grande, por ejemplo, y la micro. No es tan preocupante, como decimos, no es tan preocupante esa diferencia entre un tamaño y otro. Sin embargo, pues lo que decíamos, sigue siendo elevado esa participación del transporte como componente. Aquí lo que decíamos entonces. Eh, digamos, esta es mi gran preocupación. Mi gran preocupación es esta porque este es este es un indicador que es súper ácido. Es muy ácido, es increíblemente ácido, pero es muy interesante en función de entender de verdad qué hacemos. Cuando uno mide OTIF, por ejemplo, el OTIF básicamente es un indicador de completitud en unidades de tiempo. Es decir, dice si entregamos a tiempo y completo, básicamente, ese famoso on time in full. Sin embargo, lo que hace el IPP, es nuestra apreciación, es supremamente interesante. ¿Por qué? Porque es un multiplicador
que lo que hace es que básicamente toma digamos, cuatro cosas importantes en términos de cumplimiento de orden y las multiplica. Cuando uno piensa, oye, pero ¿por qué las multiplica y no las suma y después las dividimos? Eh, a mí la respuesta me la dio un gurú de la logística mundial y me pareció fantástica. Yo creo que está bien orientado y es que el IPP es la visión realmente del cliente. A un cliente no le importa si usted le entrega 100% en tiempo, si usted le entregó al 50% en cantidad. O sea, él no ve, usted entregó cumplido, pero solo me entregó la mitad. No, usted lo tiene que multiplicar, porque esa es la visión verdaderamente de la persona que espera una orden. La visión de una persona que espera una orden es que le entreguen completo, a tiempo, sin defectos, sin ningún tipo de avería en la mercancía y le entreguen la documentación conforme. Esos cuatro validadores son los que ve un cliente. En función de eso se multiplica, no se suma y se divide después. Creo que es bastante clara esa explicación. Entonces, lo que entendemos hoy es que tenemos un indicador que es muy preocupante. La verdad, a mí me preocupa sobremanera ese resultado, porque se está evidenciando que ese índice de pedido perfecto solo llega al 58.5%. Es bastante malo. O sea, no puedo encontrar otra palabra para definir eso. Es muy malo, muy malo. Situaciones complejas, claro, cuando uno empieza a entender y dice, bueno, hagamos un doble clic a ver a qué cosas pasaron acá. Y dice, ¿por qué pudo haberse presentado eso? Y resulta que volvemos a nuestro amigo el transporte. Es decir, hay situaciones complejas desde el punto de vista de indicador transporte. Cuando uno va y desdobla esto y dice, explíqueme por favor por qué fue que llegamos a este nivel tan bajo de índice de pedido perfecto. La primera razón, que están listadas, no lo voy a mostrar acá, pero está listado, está más desagregado en el documento, dice problemas en transporte, ¿sí? Y ese tema de problemas en transporte es el 64% de la causa entre una cantidad enorme de causas, que pueden ser 15 o 20 causas, 64% sobre el tema de problemas de transporte. Volvemos al transporte como vuelve y juega. El transporte se nos está volviendo un inhabilitador, se nos está volviendo un stopper del desarrollo logístico en Colombia. Dejo la pregunta para que la podamos trabajar y madurar, ¿no? Este es entonces, como nos gusta hacerlo, es pensar en las tipologías de empresas. Entonces, como decíamos, 58.5%, aquí dice 58.4 por un tema de decimales, pero es 58.5% el índice de pedido perfecto nacional, ¿no? Entendiendo que la grande tiene uno relativamente mejor, la mediana tiene uno relativamente bueno, y ya empieza a volver nuestra gran preocupación, la pequeña y la micro. Situaciones muy complejas en la pequeña y la micro. Y como les digo, la razón más importante dentro de 15 o 20 razones, 15 o 20 causas para que esto sea así, son problemas en el transporte, particularmente. Eh, Hay que trabajar para elevar esto. Definitivamente, como les digo, el desempeño logístico de una organización se da en función de esto. Es decir, el IPP es una forma muy pura y muy precisa de entender cuán nosotros somos capaces como organizaciones de cumplir, por ejemplo, con niveles de servicio, con una promesa de servicio desde el punto de vista logístico. Seguramente las empresas tienen productos espectaculares para vender, pero en estas condiciones es muy complicado hacer que estas empresas sean competitivas con esos niveles. Muy bien. Conocimiento y aplicación de tecnologías. La encuesta ha venido de manera muy juiciosa haciendo un ejercicio en dos sentidos, en dos sentidos. Una, el conocimiento que tienen las empresas. Recuerden, cerca de 4.021 empresas, 4.021 encuestas que se llenan más o menos. Y se les pregunta en dos vías. Se les pregunta en la vía de cuál es su conocimiento de tecnologías en logística, y lo otro es su aplicación. Eh, Me parece que es el enfoque correcto. ¿Por qué? Porque si ustedes me preguntan a mí si yo sé qué es Digital Twins, yo les digo que es Digital Twins. Si me preguntan si aplico Digital Twins hoy en mi trabajo, tengo que decir tristemente que todavía no. Entonces, una cosa es que yo conozca y otra cosa es que yo aplique, ¿sí? Si usted le pregunta a muchas empresas le van a decir que entienden qué es el blockchain, pero si aplican blockchain, eso es otra cosa. O sea, hay dos mundos distintos. Es importante desde el punto de vista de sesgo entender eso. Lo había venido haciendo la encuesta nacional ya muy juiciosamente, entender esas dos vías o esos dos conceptos. Uno es el conocimiento, otro es la aplicación. Y en esta versión
hicieron una cosa todavía más interesante. Es decir, mantienen el tema del conocimiento y de la aplicación en tecnología logística, pero además, hicieron una cosa y es que segmentaron los tipos de tecnología. ¿A qué me refiero? Hicieron primero una validación sobre conocimiento y aplicación en tecnologías logísticas tradicionales. Y lo otro que hicieron es lo mismo, conocimiento y aplicación de tecnologías en tecnologías 4.0, es decir, en tecnologías verdaderamente disruptivas para la cadena de suministro y lo que son las operaciones logísticas. Aquí lo que tienen ustedes entonces es, como lo decíamos, estos son tecnologías tradicionales. Lo que está en azul más clarito, ese nivel de utilización, y lo que está en azul un poco más intenso, es el nivel de conocimiento. Curioso, me parece curioso desde el punto de vista de resultados, que haya en muchos casos un mayor nivel de utilización que un mayor nivel de conocimiento. A mí eso me hace un poco de ruido, pero digamos que es lo que está mostrando la encuesta. Eh, Cosas curiosas que se mantiene una tendencia que venía en 2020. La tendencia es casi igual. O sea, cuando uno hace la comparación, ya hice la comparación con el ejercicio anterior del año 2020, y uno encuentra que básicamente el gran cumplimiento y el gran conocimiento acá se da cuando necesitamos hacer dos tipos de cosas. Uno, rastrear el flujo, controlar el flujo físico. Eso es normal en la logística aquí en la Conchinchina. Es normal que hagamos eso. Es decir, es normal que como seres humanos que intervenimos procesos logísticos, queramos gestionar muy eficientemente, con mucho control, el flujo físico. Por eso ustedes ven que un tema, por ejemplo, como el rastreo de vehículos por GPS, es campeón en esto. Pero el más campeón de todos, y esa es la otra variable, es aquello que nos toca hacer porque la ley dice que lo tenemos que hacer. Entonces ahí se da el tema de la facturación electrónica. El tema de la factura electrónica es un tema de ley, hay que cumplirlo. Entonces la gente obviamente se mete a conocerlo y obviamente se mete a implementarlo, se mete a aplicarlo. Aquí, digamos que no hay una gran variación. Las preocupaciones que yo siempre he dicho es, hay cosas que pueden ser muy importantes en términos de gestión de otro flujo logístico que para mí es el campeón de los flujos logísticos y es de la gestión de la información. Y aquí todavía se ve mucho rezago. Y estamos hablando, ojo, estamos hablando de tecnologías tradicionales, ¿sí? Que no representan, digamos, una cosa muy compleja desde el punto de vista de conocimiento. Ahí todavía sigue habiendo mucho gap. O sea, si me lo preguntan, muy buenos controlando, digamos que muy buenos o relativamente buenos, controlando flujos físicos, pero muy quedados, con mucha tarea pendiente en tecnologías tradicionales incluso para la gestión del flujo de información. Ahí hay una tarea que viene sin hacerse por lo menos desde el año 2018. Y esta, como les decía, el otro enfoque, tecnologías 4.0 que le ayudan digamos, a la cadena de suministro, a ser una cadena de suministro disruptiva y por lo tanto seguramente una cadena de suministro mucho más, digamos, mucho más competitiva, ¿no? Mucho más competente, mucho más eficiente. Aquí la campeona son los servicios cloud, los servicios de nube. Mucho de eso también por un tema de estrategia de cost-killing, de matar mucho costo en las organizaciones en función de cómo no mantenemos infraestructura en tierra y nos vamos cada vez pasando a soluciones, digamos, más nube. Cosas que uno dice, pues hombre, de verdaderamente qué tristeza, que un tema, por ejemplo, como blockchain, como ustedes ven arriba, pues el nivel de utilización obviamente sea muy bajito, el nivel de conocimiento, pues digamos que todavía sigue siendo muy bajito. Y blockchain es una tecnología fantástica que puede verdaderamente cambiar muchísimas de las formas en que hacemos hoy nuestra logística desde muchas visiones, ¿no? Desde la visión de la legitimidad de las operaciones, de la trazabilidad de las operaciones, de la visualización de las operaciones, en fin, a mí me cuesta encontrarle contras a una tecnología como blockchain. En tecnologías disruptivas, como les digo, sigue siendo esto, pues, digamos, muy bajito, muy bajito. Los temas de analítica de data sigue siendo bajo, la automatización, robotización sigue siendo todavía muy bajito. El tema, por ejemplo, de torres de control, que es un tema, pues sencillamente es un tema de administración inteligente de la cadena de suministro. Yo digo, todo el mundo debería tener una torre de control. Eso no es tan complicado de hacer. Y sobre todo que hay mucha gente asocia torre de control a ERP y no tiene por qué serlo. Yo no tengo por qué tener ERP para tener una torre de control. Yo la puedo hacer. Yo he acompañado a mis clientes a hacer torres de control sin tener ERPs. Eso es fundamental que se haga. Y las tecnologías además son
Hoy tenemos tecnologías y soluciones de entre 25 y $100 mensuales para una torre de control. Es decir, no hay disculpas para no poder hacer esto. Ahí hay un tema de conocimiento. Yo creo que ahí, y seguramente Giovanni también me acompaña, es el tema, probablemente cuando uno siente que hay sesgo de conocimiento, hay que ponerse más juicioso y más enérgico en la divulgación. Es decir, hay que contarle más a la gente que hay soluciones. Pero no solo soluciones, sino que hay que contarle a la gente que hay soluciones muy buenas hoy y muy baratas. La democratización de estas tecnologías es una cosa fantástica lo que podemos hacer hoy. Pero obviamente el que no conoce, como decimos un poco aquí en mi tierra, el que no sabe es como el que no ve, ¿no? Es un poco ahí este tema. Este tema preocupante también. ¿Preocupante por qué? Porque en función de todas las complejidades que tenemos hoy, la tecnología es un gran driver. Es decir, recuerden la definición de tecnología, incluso la definición de tecnología de nuestro Ministerio de las TIC. La tecnología es una cantidad de situaciones, procedimientos, herramientas y técnicas que están para hacer la vida del ser humano mejor. Ese es el tema que tenemos que tener en cuenta con la tecnología. Muy bien. Y pues unas conclusiones muy rápidas que quisiera hacer acá y es traer un poco esto de manera casi concomitante con la presentación de la encuesta nacional de logística del año 2022. Les quiero recordar a todos que es un ejercicio del Departamento Nacional de Planeación. Conjuntamente se lanzó con unos pocos días de diferencia la actualización, no el Plan Maestro de Transporte Intermodal, no el PMTI. Eso no es que lo estén lanzando, no, está en la actualización del PMTI. Ya hemos tenido una primera fase en uno de los gobiernos de Santos con un gran impulso en su momento del que fue su vicepresidente, que fue Vargas Lleras, ¿no? El vicepresidente Vargas Lleras. Cosas aquí que recoge esto y es, siempre hemos hablado de que el futuro está en el intermodalismo. A mí me encantaría hacer una clase sobre historia del transporte en Colombia. Giovanni me dice, no vamos a tener tiempo de hacer eso, Ricardo, eso va a tocar que espere para otro momento y hablaremos de los trenes en Colombia, de los fluviales en Colombia. Buscaremos un espacio para hablar de eso. Pero si uno piensa en este ejercicio desde el primer PMTI, desde el primer Plan Maestro de Transporte Intermodal versus lo que tenemos agregado a hoy, es claro, si uno habla de Plan Maestro de Transporte Intermodal es porque uno entiende que el Plan Maestro es para eso, para hacer un transporte intermodal. Sin embargo, miren lo que está pasando. Un poco estos son las cifras agregadas, está tomado desde el Plan Maestro Internacional y es la concentración sostenida de inversión en un modo que se llama modo carretero. Si usted divide esos 9 y pico billones que hay sobre esos 11.2, le da que es el 84%. Incluso es varios puntos porcentuales más alta que la que había en 2015. En 2015 es 81%, en 2022 es 84%. Ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando desde el punto de vista de foco? Y ahí sí me toca ponerme como, creo yo, todavía académico que soy, y es ponerme un poco crítico. Y es, venga, pero ¿a qué estamos jugando entonces? Porque ahí hay 8 años en los que hicimos una cantidad de cosas. Yo entiendo las priorizaciones, entiendo la priorización de autopistas 4G y 5G, yo lo entiendo, yo solo soy capaz de entenderlo, pero también es importante que hagamos la reflexión sobre, venga, entonces, ¿cuál es el verdadero impulso que tiene que hacer un plan maestro de transporte intermodal? Hoy hemos dicho que este plan se ha replanteado y el relanzamiento, en buena hora que se relanzó, es para mostrar que viene una especie de nuevo aire, un nuevo aliento, ¿no? Un nuevo respiro acá en los próximos 30 años. Esto va de 2021 a 2021 a 2051 y se supone que en estos 30 años que vienen, finalmente el sueño de mi abuelo, de mi papá y mío también, de volver a ver trenes, ¿sí? En Colombia, pues parece que probablemente va a ser una realidad, ¿no? Entonces, importante entender lo que ha pasado, entender las cifras, entender, digamos, las dinámicas del gobierno, lo que ha venido pasando y cómo esto necesita que se haga un replanteamiento de verdad desde el punto de vista de inversión. Repito, entendiendo todo lo que el gobierno tenía que hacer en función de esas autopistas o de esas vías 4G y 5G, que son vías para la competitividad. Y acá, un poquito, volver a ese tema y es cómo está concentrado estoy desde el punto de vista de lo que hasta hoy tenemos, ¿no? Hasta lo que hoy tenemos. Y cuando veo esto, yo pienso en un tema, por ejemplo, pienso en el inicio de la historia logística de Colombia, cuando pienso en los alemanes de Henkel llegando a Barranquilla en hidroaviones y entrando mercancía por ese río Magdalena hasta Puerto Salgar, todos
todas las ciudades que desde allá para acá sobre el río se llaman puerto, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, Puerto de Río y de ahí para abajo todo lo que quiera. Y cómo esto hoy tiene una inversión del 0,2% desde el punto de vista de las inversiones. Entonces, vuelve y juega, ¿cierto? Hay una convención en el mundo, que es la Convención de Ginebra, eso es del año 1980, para que el mundo tenga un marco para desarrollar transporte multimodal. Hoy en Europa el 60% de las operaciones de comercio intraeuropeo transfronterizo son multimodales, ¿sí? Entonces, aquí creo que hay momentos de ruptura con un resultado de 17,9 de costo logístico. Versus esto, yo creo que hay momentos de ruptura de verdad importantes y hay que hacerlo. Y por eso le decía yo a Giovanni, es muy importante que tengamos este espacio, así sea una horita, como para generar una conciencia sobre lo que está pasando. De verdad tenemos que tocarnos un poquito más, hay que ser un poquito más fuertes, digo yo, en el discurso frente a esto y entender de verdad qué pasó y sobre todo qué va a pasar. Porque es que pasó ya, ni modo, ¿no? Si mi abuelita estuviera viva, como decimos acá. Y una reflexión que le pedí a la tecnología que me ayudara a hacer, a Mónica, que es la asistente de inteligencia artificial, le dije, ayúdame a entender un poquito cómo la tecnología nos va a ayudar, dame una razón, a mí se me acaban a veces las razones, ayúdame tú. Y eso fue lo que salió. Quisiera, antes de terminar, mientras leen esta última reflexión, y es una cosa que celebro, muy importante, celebro, y es que se mantuvieron los 5 pilares de medición de esa encuesta nacional logística, pero hay una cosa supremamente interesante que no vimos en ninguna de las anteriores, obviamente por un tema de tiempo, de momento histórico, y es, ya hay unos indicadores en la encuesta nacional logística sobre equidad de género y participación de las minorías en el ejercicio logístico. Me parece que eso es importante, que se recuperen esos ejercicios, no solo porque es un tema del que todo el mundo está hablando hoy, sino porque es un tema importante que ha venido creciendo desde la participación todavía, si bien es escaso, por ejemplo, de la mujer y de algunas minorías en los ejercicios logísticos, si bien todavía sigue siendo escaso, sí ha mostrado que viene creciendo. Y la forma de hacer que siga creciendo es precisamente seguirlo midiendo. Así que celebro mucho que se haya hecho ese doble clic, ese insight ahí en los temas de equidad de género para este caso. Bueno, yo he terminado entonces. Espero no haberlos mareado mucho. Y no sé si haya preguntas por ahí, Joan. No sé si cachaste Sí, alguna pregunta por ahí. hay una pregunta, Ricardo, y es con Sí. respecto a cómo estamos en el tema de madurez digital en los demás países de la OCDE. ¿Cuál es el comparativo que podríamos tener allí en temas de madurez digital? De pronto lo hacemos como una publicación. Hay unos, en el plan maestro de transporte intermodal, en el PMTI, hay un cuadrito muy interesante que se hace ahí con todos los indicadores que le apuntan a la competitividad de país, incluidos los logísticos. Son varios. O sea, dentro de ellos está el LPI, dentro de ellos está el GSI de la organización, perdón, de la web, del World Economic Forum está ahí. Están los índices de conectividad. Acaba de salir el del año 2023, ya salió el índice de conectividad. Y bueno, a Colombia lo que hay que decir es un país que está, digo yo, es un país como de mitad de lista, más o menos, ¿no? 56, 57, 58, por ahí se mantiene. Falta todavía mucha madurez si lo comparamos con el mundo. Si lo comparamos en la región, pues a veces nos conformamos con decir que somos el quinto país de América Latina. A mí me gusta más la visión de que somos el 60 del mundo, ¿cierto? Entonces, digamos que nos mantenemos, pues, digamos, por esos límites, ¿no? Como te digo, somos un país de mitad del listado, todavía con muchas cosas importantes por mejorar. La brecha digital en Colombia sigue siendo muy Muy grande, importante, muy grande. sigue siendo muy grande, es un tema del que hay que trabajarle. Hay zonas en las donde no se sabe, si usted pregunta qué es Internet, no, la gente no sabe responder qué es Internet. Eh, y vuelve y juega, la utilización que hacemos de Internet, ¿no? Lo más importante es en las zonas que deberíamos tener Internet, no hay Internet, y en las zonas en las que tenemos Internet, por decir alguna cosa, solamente por hablar de uno de los índices que es el de conectividad, la gente para qué utiliza Internet, ¿cierto? Entonces, digamos, una persona en promedio, una persona de la generación Z, gasta 8 horas en Internet, de los cuales el 80% del tiempo en Colombia está utilizando redes sociales, versus un chino que hace, digamos, la mitad del tiempo, pero la mitad del tiempo también está viendo cosas como TikTok, pero hay que ver qué ve un chino en TikTok en China. Eso es lo bonito, o en Kuwait, ¿no? Ven
se educan por ahí. Es decir, la educación de los chinos va por Kuai o la educación de los chinos va por TikTok. Eso es lo que ve un chino en Internet conectado, ¿sí? Entonces, hay una brecha digital enorme y un tema de uso juicioso de Internet en el que tenemos que trabajar. Eso es cultura también. Es decir, hay una cultura digital que hay que trabajar. Eso hace parte de la transformación digital, cultura digital. Nos falta mucho también. Gracias, Ricardo. Voy a A hacer una vos. última pregunta y seguimos con mi presentación. En las Dale, anteriores claro que sí. encuestas mostraban los resultados comparativos con encuestas anteriores, pero en este informe no lo publicaron. ¿Han hecho el análisis comparativo en otras dimensiones o solo está el comparativo del costo logístico? No, digamos que hay que hacerlo, ¿no? Cuando digo hay que hacerlo es lo que yo te demostraba, yo intento hacerlo cuando no encuentro comparativos, pues los hago, nos toca un poquito hacerlo a nosotros. Y es un poco lo que sigue, lo que sí quiero contar es que vamos a estar publicando en nuestras redes esos comparativos que no encontramos. Lo que hay que entender es que digamos, el gran protagonista de esto, repito, es el costo logístico. Me parecería muy interesante hacer el de IPP. El de IPP, mejor dicho, voy a comprometerme, que hago el comparativo de IPP año con año y lo publicamos. Hacemos una publicación sobre eso. ¿Listo? Con una salvedad, Ricardo, y es que Sí, no sea, o sea, podemos hacerla el comparativo año a año en costo logístico y en algunas de las variables que han medido. Sin embargo, por los las cambios metodologías. metodológicos que ha habido durante los últimos años, no sería técnicamente correcto decir que es No son que peras con no son manzanas. Así es. comparables exactamente. Así es. Lo Entonces, que comentaba al principio con contexto, ¿no? Esta es la primera encuesta que se hace a la luz de una norma técnica colombiana, ¿cierto? De una NTC, de ICONTEC. Y eso implica, obviamente, entender que hay diferencias metodológicas con los ejercicios anteriores. Si uno escucha a las personas que intervienen en esta encuesta, que la hacen, pues lo que dicen es, esta encuesta es mucho mejor en el sentido de que hoy medimos mejor. Entonces, toda la razón lo que tiene Giovanni, refuerzo en lo que decía, es un NTC, pero uno puede, digamos, un poco hacer comparaciones, haciendo la salvedad de las diferencias metodológicas. Giovanni, gracias por eso, que creo que es muy importante. listo, listo, Ricardo. Pues muchas gracias. Yo simplemente No, para vamos. finalizar este webinar, vamos a hacer una visión rápida de lo que hemos visto en comercio exterior y en algunos puntos que nos parecen importantes de Analdex, hacer un zoom. Lo primero, y para continuar con lo que ha mencionado Ricardo, es que en logística verde, que podemos ver grandes tipos de implementaciones y de actividades que podríamos hacer, pues vemos que todavía el 61% de las empresas no realizan logística verde. Aquí, ¿qué podemos encontrar? Puede encontrar uno empaques reutilizables, manejos eficientes de energía, uso de vehículos alternativos o eléctricos, combustibles alternativos, reciclaje, manejo de residuos. Quiere decir esto que el 40% sí lo hace, 6 de cada 10 empresas no lo hacen, 2 de cada 3 empresas casi no lo hacen. Esto es un tema al que hay que prestar la atención. Por supuesto, digamos que las empresas que más le prestan atención a este asunto son las empresas del sector minero, y esto es básicamente porque ellos tienen casi que un mandato en reducir sus emisiones de CO2. Y por otra parte, a la derecha, uno de los temas que quiero mostrarles es precisamente en temas de innovación en logística, que ya lo venía mencionando de alguna forma Ricardo. Y un tema de los temas, de lo que más podemos ver acá es en qué pueden innovar las empresas. Primero, el 55% no están realizando ninguna innovación en logística de lo que ellos consideran que es innovación. Algunos están innovando sobre todo para proyectos de sostenibilidad en logística, que eso es un tema importante, pero son sobre todo las empresas grandes que están mirando temas de sostenibilidad, mientras que las empresas medianas y pequeñas están pensando en eficiencia en logística. No están la innovación no la están mirando hacia la sostenibilidad, sino en cómo reducir costos, sino en cómo ser mucho más eficientes en la parte logística. Cuando lo miramos en las microempresas, y tiene todo el sentido del mundo, estamos mirando que ya lo están haciendo hacia prácticas colaborativas. Yo como microempresa no tengo el tamaño para hacer grandes actividades, pero si me sumo y si me asocio con otras empresas que pueden tener problemas similares al mío, podemos llegar a tener eficiencia logística de una manera importante. Ahora otro tema importante que nos muestra la encuesta nacional logística, y es el porcentaje de clientes y proveedores que pertenecen a los mercados nacionales e internacionales. En clientes, en la parte izquierda, un poco lo que estamos viendo son los que son hacia la exportación, clientes en el mercado nacional y clientes en el mercado internacional.
Y en proveedores son los clientes, o sea, a quienes compradores en el mercado nacional o compradores en el mercado internacional, es decir, importadores. Y esto un poco lo que nos muestra también es la misma respuesta de lo que ha sucedido naturalmente en Colombia. Y es que por una parte estamos muy concentrados en el mercado nacional. Cuando estamos mirando hacia operaciones de comercio exterior, vemos que solamente el 15% tienen clientes en el mercado internacional hacia la exportación y el 26% de las empresas tienen clientes en el exterior de donde importan, con lo cual pues digamos que nos deja algunas lecciones. Un tema importante que nos parece fundamental para el tema de la logística de exportación. Y es que fíjense acá en esta gráfica lo que estamos viendo es las empresas que desarrollan manuales o protocolos para el manejo de carga en el proceso de inspección de la aduana. Esto pareciera ser un tema trivial, pero es fundamental, más cuando encontramos que en el proceso de inspección en una exportación, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, la intervención, podemos tener intervención de la aduana, también en importación. En exportaciones vamos a tener la intervención de un actor muy sui generis de Colombia, que es la Policía Antinarcóticos, por ejemplo, y allí comenzamos a ver que no todas las empresas, fíjense que en el total, en el promedio nacional, el 31% solamente desarrolla manuales o protocolos, es decir, una de cada 3 empresas que exporta o que realiza operaciones de comercio exterior. En el sector agro, por ejemplo, son muchos más los que lo realizan porque precisamente esto requiere tener unos manejos en la carga muy específicos en donde no podemos llegar a tener un mal manejo en la cadena de frío o algún asunto en donde manipulemos la carga y perdamos, por ejemplo, alguna trazabilidad en temas de alimentos. Entonces allí es un tema. Y por tamaños de empresa, por supuesto, las grandes son las que más lo hacen. Unos retos importantes aquí, sobre todo en la pyme, que hay que trabajar. Otro tema importante, instrucciones para el transporte según la carga. Este es un tema en donde hay algunas cifras un poco mayores, pero en general encontramos que solamente la mitad de las empresas exportadoras elaboran carta de instrucciones para el transporte según las características de la carga. Por supuesto, en el sector agro, son mucho más empresas las que la hacen, más del 80%, pero en el sector industrial no lo realizan y allí también encontramos algunos problemas que pueden incluso llegar a tener incidencia en la calidad del producto, en cómo entregamos el producto, porque muchas veces, y como lo mencionaba Ricardo hace un momento, estamos mirando si son pedidos completos, si son pedidos con la documentación completa, pero también la calidad de la entrega. Estamos entregando pedidos con la calidad solicitada y acá estamos viendo que podríamos tener una oportunidad de mejora en donde no tenemos cómo se puede manipular la carga y allí podemos tener algunos retos para el trabajo. Tema de seguro de transporte. Nosotros para exportar o para importar un producto, lo que estamos viendo es que en general el 90% se aseguran de que la carga está cubierta por algún seguro de transporte, pero quiere decir que el 10% no. Pareciera ser una cifra pequeña, pero ese 10% puede llegar a tener una incidencia muy alta. Sobre todo cuando vemos que nuevamente, por tamaños de empresa, las microempresas son las que menos verifican que tengan seguro de transporte. También un tema fundamental sobre todo para el sector agrícola colombiano y para algunos sectores industriales, como por ejemplo el sector farmacéutico. Es el manejo, por ejemplo, si cumplimos con los requerimientos de cadena de frío. Claro, son importantes en el sector agro, pero fíjense que para actividades económicas el 77% del sector agro verifica que se cumplen los requerimientos de la aseguradora para la cadena de frío. Tenemos allí un tema importante para manejar. Y también aquí en esta misma línea, pues un poco lo que estamos viendo es que con respecto a la proporción de empresas que cuentan con tecnologías destinadas a facilitar el monitoreo y control, pues vemos que todavía solamente el 49%, es decir, una de cada 2 empresas, cuenta con tecnologías para monitorear la temperatura de sus productos. Claro, en algunos productos no debe haber problema, pero sobre todo en el sector agro es un tema fundamental y es en donde incluso llegamos a tener subsectores del agro en donde tenemos reclamaciones del 15% en el exterior, porque no cumplieron con la cadena de frío, porque no cumplieron con todo el manejo que debería dársele, y allí es fundamental tener un control de la temperatura a través de cualquier sistema de los muchos que puede haber en el mercado. Un tema también que es importante y a propósito de toda esta coyuntura de lo que está sucediendo con declaración anticipada. Esto lo digo en la coyuntura básicamente porque recuerden que tenemos en estos momentos todavía para comentarios un proyecto de decreto de modificación aduanera, de la regulación aduanera, en donde ese proyecto lo que nos está haciendo es
proponiendo que todas las declaraciones de importación se presenten de forma anticipada, es decir, antes de las 48 horas del arribo de la mercancía al país. Y aquí encontramos un problema, y es que estamos poniendo un, un mecanismo de facilitación que el 65% de las personas no conoce, 65% de las empresas. Al 12% no le beneficia. Algunos, acá tenemos también un problema, los tiempos no se le ajustan al producto y otro que los costos son altos. Acá es un tema importante porque si bien el uso de la declaración anticipada es conocido en materia internacional como un instrumento que simplifica el comercio, y así quedó en la facilitación, en el acuerdo de facilitación del comercio de la Organización Mundial del Comercio, Colombia le ha dado una connotación diferente, que es una connotación de control, lo que ha provocado precisamente que no sea ampliamente utilizado. Si alguien quiere controlar algún sector, al inicio lo que le decían es, vamos a tener una declaración anticipada, por ejemplo, por mencionarles en algún momento lo que sucedió con confecciones. Actualmente, la declaración anticipada no supera más del 30% del total de las importaciones, y allí un poco también la preocupación es que esto puede derivar en cuantiosas multas. Y es un tema que hay que prestarle atención por lo que está sucediendo en la actualidad en las discusiones que estamos viendo en la regulación aduanera. Solamente lo dejo acá porque estamos a puertas de poner un nuevo instrumento que no va a ser de facilitación sino de control. El 65% de las personas no lo conocen y lo que estamos haciendo es que vamos a tener un instrumento que nos va a disparar las sanciones en varias en las empresas del país que importan. Y para finalizar dos temas acá, el operador económico autorizado de la OEA, eh, ¿por qué no sé, por qué la gente todavía, digamos, que no se certifica como OEA? Hay algunas que simplemente dicen que no lo conocen, otros que es básicamente un costo de inversión alto porque efectivamente puede tenerlo, no se cuenta con el personal requerido para el proceso de certificación y también el tema del costo-beneficio. Son temas que en su mayoría casi suman el 50% y son temas a los que hay que prestarle atención si queremos masificar este tipo de instrumentos de facilitación de comercio. Dos temas finales para terminar esta sección. En la encuesta nacional logística se le preguntó a los empresarios qué acciones debería impulsar el gobierno nacional para hacer más eficiente la logística del país. Y va muy en línea con las conclusiones de Ricardo. El 59% está hablando de obras de mejoramiento en infraestructura multimodal. Qué mejor tener, por ejemplo, desarrollado el modo férreo en el país. El 85% de las operaciones del país se hacen en modo carretero. El 11% se hacen por modo férreo, pero casi todo eso es carbón. Es decir, casi todo está permeado por el sector férreo. Seguridad vial de empresas de transporte y mejoramiento del orden público. Son temas fundamentales que, si bien, digamos, si nos ubicamos en el contexto de hace 2 años, cuando teníamos una gran cantidad de bloqueos, pues pareciera que eso hubiera mejorado, pero en el día a día seguimos viendo bloqueos. Hoy tenemos bloqueos en Bucaramanga, por ejemplo, hoy tenemos bloqueos en la vía Buenaventura, y esto nos hace una, un laberinto las operaciones de comercio exterior. La movilidad de la carga urbana, por supuesto, es un reto en el que tenemos que trabajar. La eliminación de restricciones horarias de circulación, en donde hay algunos retos para movilización de la carga, plataformas logísticas, combustibles alternativos, la regulación de transporte, pero en general, digamos que un poco en los 4 primeros es en donde tenemos unos grandes retos. Y para finalizar y para enfocar los mismos desafíos que se tienen en materia de facilitar las operaciones de comercio exterior, pues un poco estamos hablando de lo que siempre hemos hablado. Simplifiquemos trámites, cosa que no estamos haciendo en la actualidad con los proyectos normativos que estamos viendo. Mejora el nivel de servicios de puertos, aeropuertos y pasos de frontera. Es un tema importante que hay que trabajarlo y lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita que este año abrimos o tuvimos un mayor volumen, por ejemplo, de transacciones por el paso de frontera de Cúcuta y tenemos todavía un nivel de servicio muy bajo, por ejemplo, articulación institucional entre las mismas entidades que realizan operaciones de comercio exterior. Si bien se busca, por ejemplo, tener inspección simultánea, en la mayoría de veces se da, pero todavía hay grandes retos allí. Y digitalización de trámites para dejarlo allí. En pandemia, recuerden que tuvimos la posibilidad de entregar documentos electrónicos, pero al acabarse, digamos, la emergencia sanitaria, volvimos a los documentos físicos. Pareciera que fuéramos es en detrimento de facilitar el comercio en el país. Y esos son algunos de los temas que ha identificado la encuesta nacional logística y que uno espera que como gobierno, que fue el que aplicó la encuesta, pues tome precisamente este tipo de datos para, para mejorar el comercio exterior del país, para insertarnos en las cadenas globales de valor y de esa forma tener
tener mejor comercio exterior. Yo lo dejaría ahí. Eh, Ricardo, si quieres, digamos, vamos también a preguntas porque también creo que hay varios todavía que son hacia ti. Entonces, si quieres, comienzo Sí, yo, porque sí, adelante, adelante, Ricardo. sí, había una persona que se llama María José Rofé, decía que quería hacer un comentario, que había levantado la mano, entonces no sé si lo quiere hacer, todavía está ahí y está por aquí. Pues aquí le estamos permitiendo hablar. Entonces, adelante. Ya tiene el micrófono Adelante, María habilitado. José, si sigues entre nosotros. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, perfecto. perfectamente. Muy buenas tardes, me presento, María José Rofé Oliveros. He tenido la oportunidad de trabajar en el sector logístico en diferentes ámbitos, en FITAC, y pues mi último trabajo fue en el Ministerio de Transporte como facilitadora portuaria. Quiero agradecer a Giovanni y a Ricardo por el espacio. Me excuso por no activar la cámara, pero el equipo en el que estoy la tiene como bloqueada. Yo quisiera resaltar algo que de pronto a veces no sé si es que de pronto no lo analizan o preferimos callar, y es que por más que se hagan esfuerzos en la consolidación de infraestructura para el multimodalismo, nos estamos olvidando de los nodos de transferencia y de todo lo que requiere la logística para transferir la carga y los altos costos que esto implica. Entonces, podemos fortalecer los corredores férreos, podemos fortalecer la navegabilidad en el río, hacer todos estos esfuerzos, pero si no hay un enfoque hacia disminuir el costo de esa transferencia de la carga, no vamos a lograr que realmente se reactive o que haya un verdadero multimodalismo, porque trabajando pues en el sector público, uno lo evidencia. El empresario te dice, mira, ¿cómo hago? Fui a tal puerto, no quiero mencionar ninguno, pero me cobran tanto por moverme, pasarme el contenedor del modo marítimo al fluvial. O sea, las tarifas son muy, muy, muy altas. Entonces creo que el esfuerzo también se debe hacer hacia esa parte. Y el tema de la conectividad que mencionaron ambos, en cuanto al uso del Internet, creo que en Colombia todavía nos falta muchísimo. Siendo facilitadora me tocaba trasladarme desde La Guajira hasta el sur de Bolívar, y realmente hay partes donde la conectividad es nula, o sea, no hay manera de uno tener cobertura de ningún operador celular, no hay acceso a datos ni a llamadas. Entonces esto también en el tema de seguimiento, de traqueo de carga, es muy complejo. Entonces eso eran como dos comentarios que quería hacer, y agradecerles y ver de qué manera se puede hacer notar la importancia de disminuir el costo de esas tarifas en los cambios de los nodos de la carga. Así es, María José, muchas gracias. ¿Vos querés decir algo, Giovanni, frente a eso o no? No, adelante, adelante tú mejor, porque pues un poco estamos hablando del tema de multimodalismo y es Sí, importante. pues yo qué te digo hoy, María José, es una historia que tiene más de 100 años en Colombia, o sea, la historia logística del país, y yo sí te puedo hablar de puertos en particular. Si uno piensa, por ejemplo, como en un puerto como Puerto de Río, que yo tuve la oportunidad de conocer, digamos, de manera más o menos bien, eh, tienes toda la razón. Estos puertos de alguna manera mueren en función, además que pensar en Puerto de Río es pensar en carretera, tren y fluvial al mismo tiempo. Es decir, son las tres cosas en el mismo punto. Y obviamente eso que tú llamas los costos de transferencia, que otros llamarían probablemente el famoso quiebre modal, o como lo diría el profesor Alberto Ruibal Jandavaca, los famosos ecotracas, los centros de consolidación y transferencia de carga, es un tema que hay que, efectivamente, que hay que resolver. Es decir, y no solo un tema de costos, María José, yo creo que es importante también pensar en términos de tiempo. Cuando uno piensa en esas funciones de tiempo, a mí me gusta decir que en logística, todo lo que implica tiempo se vuelve plata. Es decir, cualquier función de tiempo es plata en logística y todos sabemos que así es. Es decir, hay que ponerle plata a los minutos. Y muchas veces incluso
las relaciones de tiempo. Yo recuerdo un análisis que se hizo hace muchísimo tiempo cuando se empezó a mover carga por el río y se hacían las comparativas modales. Uno decía, bueno, esta es una apuesta realmente básicamente es por hundir el costo, porque realmente desde el punto de vista, por ejemplo, de tiempos, la relación carretero, por ejemplo, fluvial, hasta, por lo menos hasta Puerto de Río, seguía siendo relación de 4-1. Es decir, lo que yo me demoraba, digamos, en días solares 2 días, de Cartagena a Medellín me demoraba entre 7 y 9 días por el río. Y era un tema muchas veces de esos tiempos, es decir, el 60-70% eran tiempos perdidos en términos de ese tema. Entonces definitivamente hay que hacer un tema de mejora en esto. Yo siento que hay que hacer también, hay una estrategia, tú decías de las cosas que no se hablan, y yo creo que de lo que no se habla hay un tema fundamental y es el tema de relocalización y deslocalización industrial en Colombia. Nosotros venimos haciendo desde hace por lo menos 10 años un cacareo todo el tiempo en función de eso. Nuestras industrias sí están donde deberían estar, los centros logísticos sí están donde deberían estar. Todavía vale la pena que nosotros importemos materia prima al interior del país y el producto terminado va a ser exportado finalmente. O sea, una cantidad de situaciones que se han planteado históricamente que yo siento que siguen sin resolver. Hay algunas estrategias, pero esas estrategias no pueden ser aisladas. Las estrategias, por ejemplo, de clusterización son supremamente importantes en esto, pero hay que profundizar esa clusterización, hay que meter más actores en la clusterización. Entonces, tienes toda la razón, o sea, es un problema, pero no es un problema de ahora, es un problema de hace más de 100 años que, entre otras, ayudó a que lo que teníamos como infraestructura espectacular, como ejemplo latinoamericano, hasta 1919, hace más de 100 años, haya desaparecido. Parte de la razón es lo que tú estabas explicando, así que gracias por tu comentario. Hay una pregunta, Listo. Giovanni, que vi que hacían sobre el tema de OEA. Sí, sí, bueno, en general en OEA, una de las respuestas que más se repitió fue que no se conocía cómo vamos a cambiar esa tendencia y qué se está haciendo, pues ese es un tema recurrente. En la actualidad tenemos más de 700 operadores económicos autorizados. Eh, Sin embargo, pues sigue siendo un número bajo todavía. Yo creo que pues digamos que el tema de divulgación de este tipo de figuras hay que seguirlas haciendo porque efectivamente nosotros seguimos haciendo por lo menos esa evangelización en el gremio con las empresas, sobre todo con las pequeñas y las medianas que todavía no entienden muy bien los beneficios y frente a los cuales tendrían grandes beneficios. Lo dejaría ahí. Una pregunta también que te hacían, Ricardo, era, y si lo podemos volver a repetir, que porque lo dijiste al principio, es cuáles son las principales razones o el top 5 de las razones por el cual aumentó el costo logístico del 20 al 22, que son unas de las Sí, cosas que hemos mencionado. sí, pues digamos que lo primero es un tema metodológico, que es muy importante recabar en eso. Es decir, metodológicamente en los ejercicios, repito que me comprometo a que montamos la publicación frente a eso. Me tomé el trabajo de ir hasta el 2015, hacia atrás, a hacer un tema de promedios ponderados para entender un poco qué pasaba y por qué tanto la diferencia en función de este año versus los años anteriores. Y hay un tema de cálculo de promedio, o sea, una cosa tan sencilla como es una regla estadística de eso. Es decir, si aplicamos la metodología de 2022, el resultado de los índices, digamos, del costo logístico en los años anteriores podría ser bastante más alto que el que presentó la encuesta. Es lo primero que hay que decir. Hay que hacer una salvedad desde el punto de vista de metodología y de enfoque estadístico de esto. Pero, digamos, las razones desde el punto de vista de entender esto es, vuelve y juega, todos los problemas, primero, de pandemia, de la distribución de la pandemia. Hay que entender que pandemia, si ustedes me preguntan cuál es el campeón de pandemia logísticamente, es el delivery, es decir, las necesidades de entregar de manera mucho más pulverizada, más atomizada, hicieron que de alguna manera el componente de transporte se volviera supremamente importante. Recuerden, no olviden nunca que esto se presenta en noviembre de 23, la recolección de datos se hace entre mayo y noviembre del año pasado, pero esto está mostrando la realidad del año 21, es decir, es un año que todavía sale de pandemia. Alcanza, entiendo yo, también a recoger algunas experiencias. Es difícil que a alguien le pregunten sobre el 21 en el año 22 y no termine queriendo reflejar la realidad, por ejemplo, del tema de los paros, ¿sí? Del tema de los paros tan complejos que se vivieron. Y yo lo digo porque como
persona que responde a la encuesta también, pues la tentación está a reflejar esa situación. Entonces, situaciones de disrupción muy compleja por pandemia, la elevación. Recuerden que el transporte, queramos o no, es un commodity. Y como commodity, de alguna manera, pues, responde a unas necesidades del mercado. Y cuando una demanda, digamos, desborda la capacidad de oferta, pues obviamente ustedes saben todos que se genera una presión inflacionaria como resultado de eso. Y muchos de esos criterios se elevaron el costo. Entonces, dos razones, diría yo, fundamentales. No un top De 5, acuerdo. sino las dos No, que yo pero siento que son fundamentales. Un tema metodológico de regla estadística y lo segundo es un tema de impactos acumulados. Primero, pandemia, efectos de pandemia y el estallido y la atomización de las operaciones de transporte en Colombia. Y póngale pues ahí un ladito los que metieron la respuesta, que me meto yo ahí, la afectación de los paros. ¿Sí? Diría yo que ahí están las grandes razones del aumento de ese costo. de acuerdo, Ricardo. Había otra pregunta que es cómo usted, y yo creo que con esta, bueno, tratemos de darle 5 minutos más y ya cerramos. ¿Cómo perciben ustedes la obligatoriedad del CICETAC dentro del componente de transporte y qué cambio debería generar en este componente? Javier, por ejemplo, Javier es una persona supremamente preocupada por ese tema. Yo lo sé, yo lo he escuchado varias veces, porque él entiende los efectos que una cosa como estas tiene. Yo voy a dar mi opinión crítica personal. Es muy complejo en un país como Colombia querer regular una cosa que es tan del dominio del mercado. O sea, para mí, ahí arranca, digamos, un error muy complejo. Cuando yo pienso en los CICETACs de otros países, cuando yo pienso, oiga, ustedes tienen un sistema integrado de costos eficientes para el transporte automotor de carga. No, no, aquí no hay una cosa como esa. Aquí hay, digamos, una preocupación por entender y poder, digamos, generar políticas que ayuden a mitigar el efecto de los costos en la matriz de costos del transporte, valga la redundancia. ¿Por qué lo digo? Hoy tenemos un combustible que es cerca del 40% de ese costo, ¿cierto? Digamos, de la matriz de costos del transporte. Generar una obligatoriedad para unas tarifas en unas rutas en particular, a mí me parece increíblemente complejo. No voy a hablar de lo que hay ahora. Yo siento que lo que hay ahora es bastante mejor que lo que hubo en el pasado, pero quiero hacer una reflexión para que eso no, digamos, no permitamos que esto se degenere. No sé si todos recuerdan acá la famosa resolución 3175 del año 2008, el famoso inicio de tabla de fletes, agosto del La año tabla de 2008, hace fletes, 15 sí. años. Recuerden que eso proponía, era un estudio de orígenes destino, en el que se proponían obviamente unas tarifas por tonelada kilómetro recorrido. Eso generó un tema voy a ponerlo en términos para que me entiendan, un tema de contrabando y mercado negro de fletes que yo sufrí como usuario, ¿sí? En donde, por ejemplo, un corredor como Medellín-Cartagena, Cartagena-Medellín, tenía un diferencial de cerca de 52 a 56% por trayecto, pero además le permitía al transportador jugar con una tarifa más allá o más o menos del 12,5%. Eso es una locura, porque eso lo que conlleva es a una guerra literal de flete. Con lo que estamos viviendo hoy en transporte marítimo mundial, eso se puede llevar a un tema del transporte, digamos, terrestre. Entonces, claro, yo entiendo la filosofía, yo entiendo el objetivo, pero lo que no me gusta a mí, eso es un tema personal, a mí no me gusta el instrumento. Entiendo la filosofía, entiendo el objetivo, no me gusta el instrumento. Creo que es muy complejo generar ese nivel de regulaciones. Las diferencias, las asimetrías entre transportadores en Colombia son enormes. Usted no puede meter a una empresa de transporte que tiene 1.000 tractocamiones C3, S3 a competir con una persona que es un padre de familia, que tiene una mula y que esa mula es su negocio, es de lo que vive la casa. Cuando usted conversa con la gente, usted entiende las asimetrías en función de eso y meter a todo el mundo en una misma bolsa es complejo. Entiendo la importancia de regular, creo en la importancia de regular. Entiendo, repito, la filosofía y el objetivo del ejercicio, pero no me parece que sea el instrumento. Y ahí podríamos hacer benchmarking en otras partes, un poco libro blanco del transporte en Europa, por ejemplo. Piensa en un transportador en Europa que se mueve por 27 naciones con un tag que lee sencillamente en los peajes. ¿Cómo se hace en una región como Europa en donde un camionero
se puede mover por 27 naciones y en donde no hay un CICETAC por país, en donde no hay un CICETAC, de cómo se regula eso, o sea, cuáles son las condiciones para regular un transporte como eso. Yo creo que hay ejemplos de los que podemos aprender. Me parece que es una cosa que es muy impopular, ¿cierto? Desde el punto de vista esto toca muchas cosas importantes del país, porque no solo el efecto sobre el transporte, sino el efecto del transporte sobre otras cosas. Es decir, pensemos en el efecto de una tarifa CICETAC en el transporte de cebolla en Colombia. Es decir, cómo afecta meter en una obligatoriedad del cumplimiento de tarifas, ¿cierto? A una persona que transporta cebolla en Colombia. Es decir, el efecto sobre eso. Es decir, ¿cuál es el efecto de cumplir con esa obligatoriedad en el transporte de cebolla o en el transporte de papa en Colombia? ¿Sí? Eso creo que hay que medirlo con un poquito más de profundidad. Habría que hacer un poquito más profundo y soluciones Pero un poquito más innovadoras que el mero control obligatorio. sí, yo no voy a ampliar más lo que tú estás diciendo, pero pues ahí hay Ah, varias eso da preocupaciones para de varios ciencia. come Lo stocks. otro Comex Talks. Lo hablaremos Sí, en algún sí. próximo Y con Javier, además, ¿no? Que es un experto en comité de ese tema. transporte, así es. Lo revisamos. Sí, así es. No, ya yo creo que para finalizar, efectivamente, el robo de carga se ha vuelto una práctica normal. Eso es un tema de control y de policía que mencionan acá y creo que es al lugar. Es un tema de seguridad que nos preocupa sobremanera por lo que está sucediendo en las vías del país. Eh, no se habló del índice de desempeño logístico, eh, pero yo simplemente les digo, efectivamente ese índice lleva unos 6 meses que lo publicó el Banco Mundial y Colombia efectivamente pasó del puesto Bajo. 56 al 68, bajó en su calificación, con dos temas en donde hay grandes retos. Infraestructura, seguimos todavía muy abajo, o sea, hemos venido mejorando en los últimos 10 años, pero seguimos muy abajo, y aduana, en donde en lugar de mejorar, siempre empeoramos. No sé si tengas algún comentario adicional frente al No, índice. así, tú sabes que pues, seguramente los que nos conocen saben lo que nos gusta ese tema del LPI. Y bueno, vuelve y juega. Es un tema de referencia importante, entender que de los seis pilares digamos, de calificación, pues en general no hay sorpresas en los que estamos atrasados. Es decir, lo que dice Giovanni ha venido siendo más o menos la misma medición. Entender que obviamente llegamos a ese puesto 58 después de haber estado en el 94, ¿no? O sea, Uh hay -huh. grandes saltos. Lo importante aquí es entender cómo el ejercicio nos ayuda a generar habilitadores. Yo qué les diría, es importante entender los resultados del LPI. Eh, el 60 es lo que yo les digo, Colombia es un país que en general, cuando se le califican indicadores de competitividad, es un país de mitad del listado. Perdónenme, pero ese es el lugar que nos ha correspondido. Ese puesto 58 nos iba a plantear un camino para llevar a lo que el mismo LPI llama los famosos movers, que son aquellos países que se mueven muy rápido en el LPI y en general logran subir a la decena de los 40 o de los 30. Y ahí están países, por ejemplo, como India o países como Vietnam, que debería ser una gran preocupación para nosotros. Es decir, no deberíamos estar, digamos, preocupados por los países vecinos, preocupémonos por Vietnam, que nos está quitando todos los mercados importantes en nuestros productos. Eso es un verdadero móvil. ¿Por qué? Porque es una política que se orienta a mejorar aquellas cosas que le estuvieron pasando mal en función de, bueno, ¿por qué nos va mal? Nos va mal en esto en el LPI. Entonces, concentrémonos en una política que ayude a mejorar eso. ¿Eso qué quiere decir en términos sencillos? Que debería haber una política pública que se concentrara muy fuertemente en rápidamente, ojo, es rápidamente, mejorar esos dos criterios de los que habló Giovanni, infraestructura y aduanas. Pero yo siento que eso es volver a lugares comunes, es decir, es Así es. volver a hablar de lo que no hemos hecho en 100 años, ¿sí? Entiendo la preocupación, porque es un tema que nos gusta mucho. Sé que a Giovanni y a mí nos gusta porque lo hemos presentado en otros espacios, en otras ocasiones, pero creo que el diagnóstico está supremamente claro con el LPI. Estamos en el decil que más o menos nos ha tocado, digamos, en promedios históricos. Qué rico volver a estar en los 50, qué rico volver a estar en la decena, qué rico poder estar algún día en la decena de los 40 o en los 30 para que el Banco Mundial nos califique como un mover y ojalá nunca volver a esos puestos de 94 y 96 como tuvimos en algún momento. Eso sería lo que tengo por decir, Giovanni, creo que ahí De paramos. acuerdo. No, listo, ya una última y ya con esta cerramos.
es la implementación de las ILE, nos va a ayudar mucho a bajar los costos y tiempos logísticos. Ojalá, Sí, digamos, no, de verdad que es una, no, estoy de acuerdo, o sea, digamos que lo acompañamos en ese sentimiento no sé quién Luis lo dijo, Orlando creo que era que disculpa, se llamaba, a Luis se llama. Orlando, sí, lo acompañó en ese sentimiento. Esperemos que así sea, que se vuelva una medida efectiva para que podamos rebajar los costos. Mire, todo lo que nos ayude a bajar los costos, bien sea por política pública, bien sea porque estamos haciendo las cosas mejores en el sector privado, en encadenamientos, en temas de clusterización, todo eso. Yo celebro mucho, por ejemplo, que una Cámara de Comercio como la Cámara de Comercio de Bogotá tenga un clúster de logística. Eso es fundamental, entender eso, o sea, entender cómo una ciudad como Bogotá, con tantas complejidades para ser competitiva, tenga una cosa como esa. Esas iniciativas tienen que seguir y los ILE definitivamente son desde el punto de vista de su concepción, son una solución que tiene que ayudarnos a hacer eso. Ojalá. Recomendación adicional que yo hago es como organizaciones privadas nosotros midamos el costo logístico, que sea un ejercicio propio, o sea, hagámoslo en nuestras organizaciones, midamos el pedido perfecto, midamos el OTIF, nosotros lo podemos hacer, no hay que esperar a que el gobierno haga un ejercicio para medir eso, midámoslo nosotros. Y en función de eso podemos empezar a encontrar estrategias para ir mejorando eso. Temas de flotas, hay muchos temas de los que no hablamos, flota propia, flota tercerizada, no hablamos de eso y es importante. Así que recomendación adicional, la que hice al principio, es léanse el documento y establezcamos espacios también de comunicación por fuera de estos espacios, ¿no? En nuestras redes, en cosas como esas. También creo que es importante que hagamos una bolita que vaya retroalimentando sobre estos temas. Pero de acuerdo con el comentario de Luis Orlando, o sea, que así sea, ojalá. Es una petición, es una esperanza, ¿no? Pensando con el deseo, que sí nos va a ayudar, ojalá que sí. Pues muchas gracias a todos los asistentes a este Comex Talks. Espero que hayan podido tener algunas ideas y alguna información que sea relevante para sus actividades. A Ricardo, muchísimas gracias nuevamente por estar en este A tipo vos. de espacios y nos encontraremos en una próxima ocasión. No creo ya que sea este año, pero el próximo año nos encontraremos en un nuevo de estos, en un nuevo Comex Talks. Muchísimas gracias a todos, una feliz tarde Gracias a y nos todos. estamos hablando. Hasta luego y gracias por quedarse hasta esta hora. Sí, hasta luego. Chao. Gracias, un abrazo, Giovanni. Chao.